Buenas tardes, muchas gracias. Hablaremos en este momento de un tema muy importante que tiene que ver con el asunto del didáctico pedagógico de la escuela sabática. Vamos a hablar del ciclo de aprendizaje. El ciclo de aprendizaje tiene 4 puntos importantes y en español se dicen: el primero es motiva, el segundo es explora, el tercer motivo es aplica y el cuarto asunto es crea. Bueno, entonces vamos aquí a empezar y hablar de ese asunto. Sería muy interesante que todas las personas, cuando empieza la escuela sabática, el momento de la lección, que todos estén en línea, online. Sería muy interesante, sería lo ideal. Pero la verdad nos dice que en el momento que se empieza la escuela sabática, normalmente las personas están offline, no están conectadas. Y la pregunta es, ¿qué hacer para que las personas se conecten? Porque si las personas no están en línea y permanecen de esa forma, offline, todo el tiempo, eso significa que al final del momento no habrán aprendido. Y todo lo que un maestro de escuela sabática quiere es que sus alumnos aprendan. Por eso, en este momento, hoy nosotros vamos a hablar rápidamente sobre esos 4 puntos fundamentales de una manera muy especial de enseñar y aprender en la escuela sabática. Aquí están los 4 tópicos fundamentales. El primero es: el maestro tiene que motivar, el maestro tiene que explorar, el maestro tiene que aplicar y entonces toda la gente tiene que crear. De esa forma, si nosotros practicamos esos 4 elementos, motivando, explorando, aplicando y creando, yo creo que será, al final el resultado será natural. Nosotros vamos a poner a todas las personas nuevamente en línea o online. Bueno, la pregunta importante ahora es: ¿cuál es el objetivo de estos 4 elementos? Atención, podemos resumirlos aquí rápidamente. Cuando decimos que el maestro tiene que motivar, nosotros estamos queriendo decir que él tiene que obtener la atención de las personas. O sea, el paso de motivación es para que la gente que no está en línea, después de la motivación, se quede en línea. O sea, que sea capaz de acompañar el momento de la lección. Eso significa que al motivar nosotros tenemos que provocar curiosidad en las personas. La curiosidad es un elemento fundamental para aprender. Si la persona se queda curiosa, ella dice: ah, qué interesante, yo quiero aprender sobre eso. Es por eso que de los 30 o 35 minutos de la escuela sabática, nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 minutos para motivar a la gente y para que ella se quede en línea con nosotros, online. ¿Qué podremos hacer, Pastor Bruno, para que las personas se queden en línea? Bueno, nosotros veremos eso posteriormente. El asunto de la motivación también tiene que mostrar a la persona una necesidad. Sí, a usted puede decir: no, pero el asunto es bíblico y la persona tiene que entender que eso es importante. Ok, para el maestro el asunto bíblico de por sí es importante, pero muchas veces la persona que está allí no entiende que es importante y que es una necesidad. La motivación es para mostrarle que ese asunto es necesario. Y también la motivación sirve para establecer un blanco, que es el asunto que se va a aprender. Y finalmente la motivación sirve para que llevemos a la persona a lo que realmente queremos, que es el próximo punto, que es explorar el asunto que se está estudiando en la escuela sabática. ¿Cuál es el objetivo de este punto, de este momento? ¿Es involucrar a todos en el estudio? Otro objetivo es explicar las palabras importantes de la lección de la semana, explicar los temas que son importantes. También explorar significa comunicar los principios. Hay muchas cosas que se hacen, hay muchos tópicos que se estudian durante la semana. En 30 minutos no da para hablar de todo, por eso necesitamos comunicar los principios fundamentales que son necesarios para aquel momento. Eso significa que tenemos que profundizar el conocimiento y, si necesario, explicar las preguntas, las dudas que las personas tienen. Bueno, después que motivamos, después que exploramos, otro aspecto fundamental en la escuela sabática, en la cuestión didáctica, es aplicar. Una buena explicación siempre va antes de una buena aplicación. Si explicamos correctamente,
entonces las personas serán capaces por sí solas de hacer correctas aplicaciones. ¿Qué significa esto? Significa dar sentido al tema. Significa mostrar la relevancia del estudio de la Biblia. Y significa sobre todo relacionar el asunto estudiado con la vida diaria. Bueno, y finalmente entonces el maestro crea. ¿Qué significa eso? Crear significa dar condiciones, crear una situación favorable para que las personas puedan interiorizar el asunto que fue estudiado. Amigos, este es un momento fundamental del estudio de la escuela sabática. Si la persona es capaz de interiorizar lo que se ha estudiado, usted puede ir a su casa feliz, porque la persona nunca más se va a olvidar de aquello que estudió. Entonces, el asunto aquí es fundamental, dar oportunidad para encontrar maneras de guardar en la memoria aquello que se aprendió. Didácticamente hablando, cuando nosotros hablamos, explicamos, mostramos, contamos historias y hacemos de todo, es como si estuviéramos colocando esa información en una memoria corta. Este último momento de la escuela sabática, el momento de crear, permite que esa información que está en la memoria rápida se vaya al lugar cerebral donde las informaciones se guardan para siempre. Si usted no permite el momento de crear, es como si usted estuviera escribiendo un texto en su computadora y no final no lo salva, no lo graba. Crear significa tener condiciones para que la persona grabe para siempre la información que se ha presentado. Bueno, es bonita la explicación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo funciona todo eso? ¿Qué acciones podemos practicar en cada momento para realmente que eso funcione en la práctica? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí yo les traigo apenas un resumen de eso. Motivar, el propósito de motivar es enganchar. El propósito de motivar en portugués es fisgar. Fisgar, enganchar. Es llamar la atención de la persona. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias formas. Podemos, por ejemplo, si es oportuno, mostrar un video cortito sobre eso, que esté relacionado con el asunto. Podemos contar una linda historia, podemos contar una parábola, podemos mostrar una frase de impacto, o podemos mostrar un objeto, una figura que facilite o que permita la introducción al tema que estamos queriendo presentar. Particularmente yo utilizo bastante historias y objetos, porque a todas las personas les gusta escuchar una buena historia, preferencialmente que sea verdadera. Y cuando llevas algún objeto diferente, toda la gente se queda curiosa. ¿Cuánto tiempo dura eso? 2 o 3 minutos. Es lo suficiente para que la persona piense, ¡wow, qué interesante! Yo quiero saber más. Ahí entonces tú los llevas a la persona al segundo momento, que es el momento de explorar. ¿Cuál es el propósito del momento de la exploración? Es estudiar el asunto. Es estudiar el asunto. Aquí lo enganchaste, aquí você fisgó, ahora lo lleva a estudiar el asunto. El corazón está preparado, el corazón está listo, la mente está preparada y motivada para recibir la información. Si usted no motiva a la persona, es como ir a pescar con el anzuelo sin carnada. Ensinar sem motivar é a mesma coisa que tentar pescar sem isca. Hay que enganchar a la gente. Ahí después de enganchar, la gente está pronta para estudiar. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Podemos leer los textos bíblicos fundamentales, podemos hacer una dinámica de lectura, podemos presentar un bosquejo de la lección, podemos hacer cuestionario, preguntas, podemos analizar versículos. A seguir, ¿qué hacemos? Aplicar un asunto muy importante, un momento muy importante de la lección, es aplicar. Aplicar significa pensar en lo que se estudió. Primero, enganchamos a la persona. Después llevamos a la persona a estudiar. Después que estudiamos, necesitamos hacer cosas para que la persona piense en lo que se estudió. ¿Cómo es posible hacer eso? Dialogando, un debate, un estudio de un caso específico, permitir que ella manifieste su opinión sobre el asunto o que pueda resumir en una frase aquello que se ha estudiado. Finalmente, el último momento es el momento de crear. Crear significa captar. Crear significa tomar todo lo que se ha hablado y ponerlo ya en el fondo del cerebro, para usar esa metáfora, para que nunca más se olvide de lo que ha estudiado. ¿Cómo es posible hacer eso?
Una pregunta que yo normalmente hago en este momento con mi clase es, ¿qué hacer en esta semana para compartir lo que aprendí? Cuando una persona comparte una cosa que aprendió, nunca más se olvidará de aquello que pudo compartir. Y otro aspecto importante, cómo aplicar estas verdades en mi familia, por ejemplo, que es el espacio más próximo de todos nosotros. O tal vez desafiar a la persona a compartir en una red social alguna información que aprendió en la lección de la escuela sabática. Al momento que ella escriba y mande para alguien, nunca más se olvidará de aquello que escribió. Bueno, he intentado pensar aquí en un ejemplo práctico sobre ese asunto, siguiendo ese esquema de los 4 aspectos: motivar, explorar, aplicar y crear. Pensemos en eso. Le digo hasta que puede ser un bosquejo para el próximo sábado, para su lección, porque pensé justamente en el tema de esta semana. Ahí están los cuatro momentos de la escuela sabática. He pensado en la escuela sabática de 35 minutos. Motiva, explora, aplica, crea. Son los 4 momentos. El tiempo está ya más o menos proporcional. No es exactamente eso, pero sería más o menos proporcional. 3 minutos para motivar, 17 minutos para explorar, 8 minutos para aplicar y 7 minutos para crear. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para motivar a la persona? En esta semana estudiamos sobre el asunto de Pedro y la roca. Entonces yo pensé, por ejemplo, que una curiosidad. ¿Qué tal hablar de una capilla construida, o una iglesia, pequeña iglesia, templo construido sobre una roca? ¿Sabe que hay una historia interesante sobre eso? Acá, la capilla de Saint-Michel, en Francia, fue construida en el año 962 sobre una piedra volcánica por el obispo Gotescal, en retorno de una peregrinación para Santiago de Compostela. En 1955, en Nueva Reforma, los trabajadores encontraron muchas reliquias debajo del altar. ¡Oh, qué interesante! Eso es una historia real. Yo podría contar, por ejemplo, que cuando era niño, yo visitaba una ciudad, una pequeña villa cerca de mi ciudad en Bolivia, que se llama Coachelo Esperanza, y allá hay una roca muy grande y encima hay una capilla. Y varias veces yo entré a esa capilla para hacer algunas oraciones. A partir de esa experiencia personal o de una historia real, entonces tú puedes decir, conectar con el tema, que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida y que nada seremos, nada somos, nada podemos si Jesucristo no es la roca de nuestra vida. Bueno, ya se pasaron 3 minutos. Ahí entonces entra el momento, la persona está preparada, la persona está curiosa, ahí entra el momento de explorar. Y tal vez de los tantos temas que se estudiaron esta semana, yo pensé en 2. Significado de Jesús ser Cristo. ¿Qué significa eso? Y el otro tema, necesidad de la iglesia de tener Jesucristo como fundamento. Yo creo que en esta parte de explorar es preferible escoger 2 o máximo 3 temas y profundizarlos que hablar de 6 temas superficialmente. El próximo momento es de aplicar. Yo pensé en 8 minutos y yo pensé aquí en 3 preguntas. ¿Por qué es importante tener un Salvador divino humano? Otra, ¿qué significa tener Jesucristo como el fundamento de la iglesia? Y otra pregunta, si Dios envió personas para motivar a Jesucristo, ¿cuál es nuestro papel como motivadores de las personas que están a nuestro alrededor? Y finalmente, en el momento crea, yo pensé que podría ser, por ejemplo, un test de verdadero o falso. O tal vez en esta semana desafiar a las personas que escriban un mensaje de motivación y que envíen para 5 personas a través de las redes sociales. Y también propongo una reflexión en familia. ¿Será que Jesucristo es el fundamento de nuestra familia? ¿En qué necesitamos crecer en este tópico en nuestra familia? Es una reflexión personal. Si las personas piensan en eso, están interiorizando la información. Y si están interiorizando la información, nunca más se van a olvidar. Bueno, para terminar, Elena de White nos dice que todo profesor debe cuidar a que su trabajo alcance resultados definidos. Antes de enseñar una materia, debe tener en su espíritu un plan distinto y saber exactamente lo que desea conseguir. Yo entiendo que cuando motivamos, cuando exploramos, cuando aplicamos y cuando creamos, estamos planeando la lección y llevando a la persona exactamente donde queremos que ella llegue. Por eso, el maestro de la escuela sabática
es un elemento fundamental para que las personas aprendan, para que las personas interioricen y para que las personas vivan el tema que sábado a sábado nosotros estudiamos. Que Dios nos bendiga en esta tarea tan especial dada por Dios a todos nosotros.